Bien, continuando con las entrevistas, en esta oportunidad nos visita Giovanna Castanino. Ella es candidata al Senado Nacional con el número 12 por el partido Somos Perú, de George Forsyth, ¿no? Así es, de George Forsyth. Bueno, Efectivamente. me contabas que has estado por el BRAE, por una zona bien picante, como se dice, por las características que tiene. Cuéntanos cómo les ha ido en la campaña. Bueno, esa era un viaje que ya venía siendo programado ya hace casi un mes atrás, producto de la propia campaña que se va a hacer en diferentes ciudades del BRAE y de Ayacucho, valgan verdades, a quien agradezco porque me ha dado una extraordinaria bienvenida. Y nos pudimos encontrar con una desagradable situación que ya no nos extraña, digamos, porque ese es el común denominador de la política de hoy, del día a día, donde en Aina se había ocasionado, digamos, ¿no? Huaicos, la salida de Río, y esto ocasionó muertes, más de 150 familias afectadas, sus casas completamente destruidas, ya habían perdido todo, absolutamente todo. El gobierno central brillaba por su ausencia. Sí había gente del GOR de Ayacucho tratando pues de amilanar la situación, pero no era suficiente, ¿no? Ahí tenía que estar el ministro del Interior, lo muy menos, ¿no? Defensa civil propiamente, claro. Pero la ciudad era completamente, estaba inundada primero, pero era una situación caótica, lamentable. Uno se pregunta por qué tanta indiferencia, ¿no? Y de Siria, no hay gestión, no hay gestión en absoluto. No importan las vidas humanas, no importa nada, ¿no? Ahora, esa es la realidad del interior del país en general, ¿no? Sí. Y habrás podido también apreciar de que ese crecimiento urbanístico de la sierra en general también ha sido desproporcionado, no ha sido planificado. ¿Cuánto ahorraríamos si verdaderamente se planifica este crecimiento por parte de los que nos gobiernan? Bueno, de acuerdo a las estadísticas internacionales, el Perú se ahorraría 99 soles de cada 100 soles invertidos. O sea, casi nos cuesta el 100%. Solo un ejemplo claro, las familias que les tomó años, porque les tomó años construir sus viviendas, equiparlas, hacer el hogar, lo han perdido todo de un día a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no supo, primero, brindarles una vivienda accesible. Segundo, cuando uno planifica, uno logra detectar cuáles son las zonas de alto riesgo y obviamente el Estado tiene el deber de ubicar a sus habitantes en zonas donde sus vidas se encuentren salvaguardadas. Entonces, esta falta de planificación, de profesionalismo, valgan verdades, de nuestros políticos, de no encauzar una planificación en todo el Perú, no solamente en Aina ha sucedido San Francisco esto, en todo el Perú sería otra cosa, tendría otra cara. ¿Por qué? Porque no habríamos perdido miles de víctimas, no habríamos conllevado en la última década a miles de familias a la pobreza absoluta y al desamparo, que sabemos que sin absolutamente nada a veces se ven en su necesidad de emigrar a Lima y empezar de cero. Sí. Y ahí es donde vemos gente pues en las periferias que están tratando de alguna forma, empezando como vendedores ambulantes o tratar de hacer cualquier tipo de gestión para sobrevivir. Entonces, ahora, nosotros en los últimos años, en Lima al menos, con el propósito de poner orden, digamos así, no en general, sino por localidades a nivel de los distritos, recuerdo mucho que se creó el serenazgo. Me parece que fue San Borja el primer distrito que implementó el serenazgo, y después La Molina y otros distritos más, pero que no se clarificó bien su labor. Así es. ¿Y qué son los serenos acá en el Perú? Que no son pocos, ¿ah? No, son 80.000 aproximadamente serenos a nivel nacional. El serenazgo fue implementado en el distrito de Miraflores por Alberto Andrade.
los que somos un poquito adultos, nos acordamos de la época del terrorismo, donde ya pues nuestra policía municipal había desaparecido, ¿no? Producto de esto, para suplir eso, y obviamente la Policía Nacional tenía una línea normativa de amparos, de ley, estabilidad laboral, entre otros, ¿no? Se creó el serenazgo como para suplir esa necesidad del cuidado de la calle, ¿no? Hoy nuestros serenos se han quedado así los últimos 30 años, sin ningún tipo de estabilidad laboral. Muchos tienen sueldo mínimo, pero no suficiente con eso. Les exigen que se compre el uniforme para poder trabajar. Ah, caramba. Sí, incluso sabemos que el sueldo mínimo es irrisorio, no cubre la canasta básica, y muchos de ellos son padres de familia, ¿no? Que hasta incluso solventan pues el día a día de sus padres, ¿no? Entonces, en esa línea es que dentro de la gestión que yo pretendo ejercer, si la población me lo permite, el 12 de abril, marcando el número 12 de Somos Perú, voy a preocuparme en hacer o solicitar con la Cámara de Diputados la revisión de esta norma e implementarla adecuadamente. Dentro de la Cámara de Diputados de Somos Perú hay diputados que comparten el mismo sentir que yo, y vamos a implementarla primero con estabilidad laboral. Segundo, con capacitación. Tú no puedes sacar a un joven o no tan joven a las calles a que ampare, digamos, la seguridad del barrio cuando no tiene la mínima capacitación, ¿no? Pero ahora tenemos otro ingrediente, que son estos amigos del ATU, que están cumpliendo una función de policía de tránsito que antes había, arriesgando hasta su vida por todos los accidentes que vemos, y también ningún tipo de protección laboral. Es cierto, ¿ya? Y muchos han sido atropellados, ¿no? Sí, claro. O sea, así a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Por algunos conductores agresivos y desconsiderados, valgan verdades. Entonces, esto es producto de la improvisación, de la falta de gestión, tanto por parte del Congreso como del Ejecutivo. O sea, todos sabemos la función que cumplen los señores del ACTU, como tú bien mencionas, del transporte, ¿no? Son prácticamente lo que eran los policías de transporte. Entonces, pero ellos tampoco reciben capacitación, ellos tampoco tienen esa línea, digamos, de beneficios y de educación. Podría ser en forma, digamos, escalonada y ascendente, conforme tú pues vayas desarrollándote dentro de esta especialidad, ¿no? Y se tiene que revisar, el Perú tiene que tener una estructura organizada donde las personas que suman, como los serenos, como los señores de ATU, mantienen un orden, nos protegen. Entonces hay que darles el lugar que se merecen, ¿no? Estuvimos conversando el otro día con un candidato también que representa a los trabajadores y llegábamos a la conclusión de que no hay legislación laboral. Casi se ha destruido. Mira, hace 30 años teníamos una sólida legislación laboral y por diversas razones claro. Los gobiernos han venido y han puesto lo que yo llamo parches. Han modificado una partecita o 2, 3 artículos, pero no han visto en su integridad. Acordémonos que la ley laboral protege al empleado, ¿no? Y genera un equilibrio entre la inversión privada y el empleado. Entonces, eso es lo que el gobierno tiene la gran responsabilidad, y darle la tranquilidad a los señores que trabajan de que de alguna forma la ley los protege, ¿no? Contamos ahora con SUNAFIL, pero SUNAFIL también tiene algunas deficiencias, claro, ¿no? Hay huecos vacíos, por ejemplo, ¿no? Y lo más grave de todo esto es que no hay un plan debidamente integrado de jubilación. Los jóvenes no ven a largo plazo su futuro, ¿ya? Entonces no se preocupan en una jubilación. O sea, pensemos de acá solo a 10 años, ¿ah? ¿Cómo el Perú va a solventar millones de jubilados que no tienen pensión? O sea, los hospitales van a colapsar. Esta semana, los de la 1990, que son los más golpeados, creo que se les ha incrementado en algo su pensión. Y están cobrando. Y lo primero que hacen estos señores, van a los supermarkets a llenar lo que puedan. Así es. Con eso. O sea, revierte otra vez la plata acá en el Estado.
¿Por qué los gobiernos de turno son indiferentes? Porque también de ahí sacan, aunque sea lo poco que hay, para pagar la pensión del colegio, etcétera, etcétera. Que digamos así los abuelos, ¿no es cierto? Sí, o las abuelas. así es. ¿No? Porque los hijos no les alcanza de repente para cubrir. Pero cuando hablamos de darle aumento a este sector, estamos hablando de populismo, botar la plata, gastar. Sí. Porque Es inclusive ignorancia. Pedro Castillo, que se supone que era de izquierda, revolucionario, marxista, leninista, mariateísta, nada. Mire, eso es ignorancia en la materia, ¿ya? Lamentablemente hay una gran parte, no todos, de la clase política que no están preparados para ejercer el cargo, no conocen de políticas públicas, no conocen lo que significa el artículo económico de la Constitución, donde es un Estado que de alguna forma fomenta la inversión, ¿ya? Cuando tú bien dices que le das a los abuelos un adicional, digamos, o engrosas su pensión, ellos no es que guarden la plata, normalmente son el soporte de sus hijos o de sus nietos. Entonces ese dinero entra de nuevo al sistema y hay un consumo, entonces empiezas a activar una economía, ¿ya? Ahí yo digo que la ignorancia es que gobierna. ¿Por qué? Porque ellos piensan que soltar la plata es como que ya la desperdicias. Por supuesto que no. Primero que le das... No se van a ir de viaje, pues ¿a dónde? No, y aunque me fuera a cualquier parte de provincia, estoy invirtiendo, o sea, estoy generando un activo económico, ¿ya? Así es. Pero no se dan la tarea de hacer ese cálculo. Tú puedes hacerlo financieramente, tú puedes decir por tantos millones que salen para mis jubilados, cuánto activa la economía, ¿ya? Eso se llama costo-beneficio. Y entonces no la hacen. Pero se nota, se ve claramente. Se evidencia, ¿no? Se evidencia, lógico. Entonces hay que hacer la tarea, hay que hacerse asesorar por los técnicos expertos, dejar el populismo o dejar de complacer a algunos sectores que de alguna forma limitan esto por tener la caja llena. ¿Por qué se tiene que pensar así? O sea, de no gastar. No es gasto. Eso prácticamente da vuelta como estamos conversando. Pero ¿por qué con los viejitos se las agarran? Todos los gobiernos, salvo gobiernos de hace 40, 50 años que sí respetaron. Yo asumo, porque no solamente son los jubilados, ¿no? Los viejitos, como tú bien dices, sino también el Estado no cumple con pagar las deudas que tiene, pues, con miles de trabajadores, que son millones de millones. Entonces ignora sus responsabilidades. Sí le exige al ciudadano, y al ciudadano chiquito, valgan verdades, paga tus impuestos, no te olvides de aquí, si no pagas o no cumples, te multan al extremo que te hacen quebrar. O sea, mucha gente ya me cansé, cierro todo y no hago nada, y ya. Mejor, prefiero ser informal y nadie me molesta, ¿no? Sí, esa es la triste realidad, ¿ya? Entonces el Estado no facilita que el informal se formalice como primer punto, pero como segundo punto ignora su deber hacia el ciudadano. Y es ahí donde la Cámara de Senadores hoy, después de 30 años, va a cobrar una importancia, digamos, que va a generar un antes y un después. Obviamente, si los senadores que salen electos tienen la capacidad, ¿no? Y tienen la experiencia para poder hacerlo, ¿ya? Hay que tener cierto nivel de experiencia, conocer el tema, no es solamente ser carismático y ser bueno con la gente, sino hay que saber qué es lo que se va a hacer para justamente decirle al gobierno, te estás equivocando. O sea, los jubilados tienen, más allá de que active la economía, hay un derecho ganado. O sea, hay gente que ha trabajado toda una vida, que ha apostado, ¿no? Entonces sí merece una pensión pues adecuada que le permita vivir bien, pero también hay que mejorar el nivel de la salud. Sabemos que hoy tanto de salud como el Ministerio, el MINSA, el Ministerio de Salud, no, ya prácticamente la gente muere en las colas, a nadie le interesa. Pero se ha convertido en un botín político también eso. En mi Nunca opinión, se había politizado tanto como ahora. Hay una frialdad en esa politización, ¿ya? No hay respeto al ciudadano. Yo siento que está realmente secuestrado,
ya, por la clase política, y que no les interesa hacer su trabajo, y menos amparar al ciudadano, ¿ya? Y es el ciudadano más vulnerable, ¿ya? Porque hay ciudadanos que tienen mayores ingresos, valgan verdades, y van a una clínica. Otro tema que tiene que ver con esto es el SOAT. Un accidente, ¿por qué necesariamente tienen que llevarlo a una clínica que en 2 días se le acabó el SOAT y después el paciente no sabe qué hacer? Claro. O no lo dejan salir. No lo dejan salir hasta que no pague. Y a los familiares le hacen firmar, como se dice, un cheque en blanco para que después los cobren. Y nadie fiscaliza eso. Sí, o sea, Indecopi sabemos que es un órgano fiscalizador. Debería, ¿no? ser. Pero ahí tiene que haber un direccionamiento, ¿no? Ahora, mucha gente prefiere ir a las clínicas porque dicen que el servicio es mejor, pero hay cobros excesivos, ¿eh? Por supuesto. Que tampoco están siendo fiscalizados. Sabemos que hay el libre mercado, pues, ya, todo el mundo lo conoce, pero no hay que excederse. El Estado promueve, la inversión privada regula eso, porque no es que voy a hacer lo que quiero, pero también fiscaliza. Hazlo bien, hazlo dentro de la norma, no abuses. Entonces esto va a generar un equilibrio dentro de nuestra sociedad, del país que vivimos, y vamos a tener mejores servicios. Pero indiscutiblemente tenemos que mejorar la calidad de la salud pública. No se está dando. Y esa es una de las, funciones del Senado Nacional, es fiscalizar, es el control de calidad, es ver dónde va mi presupuesto, quién elijo como autoridad, que sea pues una autoridad que propiamente pueda de alguna forma dar cuentas. Los ministros no dan cuentas de lo que hacen. Ese filtro decisivo que va a tener el Senado para elegir al Tribunal Constitucional, para elegir a la Junta Nacional de Justicia, al Jurado Nacional de Elecciones, al BCR, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto ese filtro va a ser aceptado, digamos, va a ser que juegue ese papel para no tener sorpresas como la que hemos tenido? Un presidente del Tribunal Constitucional denunciado, tenía juicio, y en fin, tantas autoridades que conocemos. Eso ha sido el desborde político, ya la falta absoluta de respeto hacia el ciudadano. Y yo creo que depende mucho de los principios, valores, y como lo expliqué al principio, de la capacidad y experiencia que tenga cada senador, ¿ya? En mi compromiso personal, definitivamente, yo no voy a traicionar mis principios, mis valores, menos, el voto de confianza. Yo tengo una línea. Creo que esta clase política que estamos viviendo, no ahorita, los últimos 10 años, cada vez ha ido empeorando, por no decir los últimos 20, porque vemos que Toledo está en la cárcel. Entonces tenemos que aprender a identificar, tenemos que aprender a hacer nuestra búsqueda, saber a quién elegimos, y hoy todos tenemos un alcance importantísimo, que es a través de redes poder manifestar nuestro descontento, ¿no?, de cómo se maneja la política. He escuchado a un dirigente transportista que hoy pide que la población entera salga a las calles para exigir seguridad. Mientras que, sabemos que nuestra clase política está bien resguardada, ¿no? Nadie los va a matar por 20 soles ni 5 soles. Y hay un desborde de la violencia. Completo. Acaban de tirarle un tiro, perdón la expresión, a un joven de 23 años, que era conductor de una línea de transporte. Han incendiado el bus. Y esto lo han hecho enfrente de los pasajeros. O sea, están sembrando el terror. El terror. Ya. Es terror eso. Muchas gracias, Giovanna Castellino, candidata al Senado Nacional con el número 12 por el partido Somos Perú. Que quedan ya menos de un mes para la campaña electoral. ¿Has previsto también algunos viajes a provincias? Sí, estamos trabajando eso. A mí me encantaría, de verdad, visitar todo el Perú. Yo adoro el Perú, pero hay una limitación de tiempo, de agenda. Entonces vamos, lamentablemente, y ahora con las lluvias también. En el BRAE teníamos programado estar un día, al final me quedé 3 días porque no podíamos cruzar, ¿no? Claro. Entonces eso, mueve los compromisos adoptados, pero haré mi mejor intento por estar en las mayores ciudades, y si no, yo ya lo he dicho, en Ayacucho viajaré, pues si es que soy elegida, viajaré donde tenga que viajar, pero hay que atender fiscalizar esas necesidades de la población.
Muchas gracias por tu visita, Giovanna Castanino. Nosotros tenemos que llegar, estamos llegando ya a la parte final. Nos despedimos hasta el día lunes en Hora de Cambio. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.